Buenas tardes. Lo mío no es una investigación de muchos años, sino más bien un divertimento, una respuesta a una pregunta que hizo el rabino. Y me consta que la familia de mi esposo, la madre era muy querida y sigue siendo muy alabada por los hijos que quedan, los nietos y toda la familia, es como un mito. Y cuando el rabino Zang de la comunidad sefaradí me dijo: Martín, estuve buscando una canción en ladino para el Día de la Madre y fíjate que no encuentro. Entonces yo busqué en el repertorio que tenemos de 150 canciones, no 30 como dijo el doctor Ceruzzi ayer, y no encontré. Encontré muchas canciones sobre la madre, la mujer, pero no una apropiada como Allí dice Mame, ¿sí? O Mamele, sei gewünscht von Gott, Mamele. No encontré. Entonces me metí a Google y seguí no encontrando. Y justo, más o menos el día siguiente, me llega la invitación que me manda Ana María del seminario, del simposio, y pensé, bueno, entre seguir con esa pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a presentar como una propuesta al simposio. Si aceptan, me sentaré a buscar. Y aceptaron, así que ahí busqué. Ya. ¿Cuál fue mi camino? Bueno, en primera instancia pensé, bueno, ¿y dónde están las fuentes? Entonces sabemos que en la Torá hay muchas cosas, ¿sí? Pero mal que mal, en los mandamientos no se dice ama a tu mamá, pero sí se dice honra a tu papá, a tu padre y a tu madre, ¿sí? Contrariamente a muchas otras culturas, donde es honra a tus ancestros. Pero la Torá dice claramente en los mandamientos padre y madre. Entonces es un paso hacia la madre. También hay Eshet Hail, que yo no sé desde cuándo se canta en Shabbat, si desde siempre o si es una costumbre nueva, pero mal que mal, cada semana el esposo le canta las maravillas a su señora, y hice el trabajo de preguntar a una familiar que estudia en neurociencias y neurolingüística. Le dije, mira, ¿cuánto podría influenciar el hecho que uno semanalmente repite algo en el subconsciente tanto del esposo como de la esposa como de los hijos que están alrededor? Y me dijo, quizás sí, pero lo más probablemente que no. Bueno, de ahí estuve mirando cómo ha cambiado el concepto de familia a través de la historia, y bastante extrañamente, yo creo, cuando uno mira la familia de hoy, imaginarse que hace 100, 200 años el concepto de familia era tremendamente distinto y que entonces ese núcleo familiar escogido por amor, ¿sí? y esa centralidad del hijo y de los padres también no existía. Eran matrimonios por conveniencia, había muy poco tiempo para ocuparse de toda la seguidilla de hijitos, ¿sí? Y entonces uno podría imaginar que no había esa misma relación. Bien. El Día de la Madre fue instaurado en Estados Unidos en 1914, ¿sí? Debido a una serie de circunstancias, hubo algunas fiestas o reuniones anteriores, y de ahí el Día de la Madre en los distintos países y la costumbre una vez al año, por lo menos, de hacerle un homenaje a la mamá. Y allí dice Mame es de 1925 y Mamele también de por ahí. Bien. ¿Qué tipo de canciones cantaban las mujeres en Europa desde el medievo en adelante? Muchas lamentaciones, muchas quejas sobre la falta del esposo, ¿sí? El mal esposo, el esposo traidor y las dificultades de la vida. Canciones que se cantaban para un entierro, en hechas,
¿sí? Y ahí pensé, bueno, si hay endechas, a lo mejor alguna endecha para alguna mamá especialmente querida habrá sobrevivido a través de los siglos y se habrá, digamos, divulgado al resto de la población, pero no a primera vista. Habían las lloronas, y las judías también eran lloronas oficiales en los entierros cristianos. Y leí también de una investigadora que estudia las lloronas de las áreas rurales de Grecia, que de alguna manera el ser llorona en un entierro, de manera repetida, influye sobre la autopercepción de la mujer y su espacio entonces dentro de la comunidad y de la familia. No sé si eso pasó con las mujeres judías, pero podría haber sido también. En cuanto a los géneros, bueno, ya tuvimos a Liliana que nos habló, ¿sí? Y esencialmente, bueno, se divide entre romanzas, cantigas y coplas. Y las romanzas y las cantigas estaban más bien en el ámbito femenino, mientras entiendo que las coplas eran más bien en el ámbito masculino, la mayoría, porque venían de la Biblia en hebreo o traducido al ladino. Y claro, para litúrgicas, y había que saber leer, y muchas mujeres antes de las escuelas de la Alianza Israelita Universal eran analfabetas, entonces no tenían acceso a eso, excepto escuchando, y entonces nuevamente a través de la tradición oral lo transmitieron también. Y cuando cantaban las mujeres, más allá de lo que contaste, cuando cocinaban en conjunto, lavaban en la fuente del pueblo, juntas, y con los niñitos alrededor. Entonces allí se transmitía también toda esa tradición de canciones. Y cuando se empiezan a recopilar por escrito, por lo que leí, por dos vías esencialmente. Una, las mujeres ya letradas, porque temían que todo ese legado se estaba perdiendo y que las nuevas generaciones no se estaban interesando en eso. Entonces, al igual que los recetarios, pusieron los cancioneros por escrito, y por el otro lado, por eruditos musicales, hombres la mayoría, al inicio por lo menos, que iban de pueblo en pueblo a recoger la música y la ponían no solamente las letras, pero también con la pauta musical, cosa que falta claro. Entonces, si el Día de la Madre y esa concepción nueva de la familia y las canciones como Ayidish Shemame son de principios del siglo XX, entonces, ¿cuáles eran los grandes temas de las canciones nuevas sefaradíes del siglo XX? Entonces encontré una serie, dice que fue un periodo muy creativo de canciones, ¿sí? Pero sátiras sociales y problemas de la comunidad. Hay varias de Marruecos, por ejemplo, bien divertidas. Algunas canciones para el teatro sefaradí, cosa que fue una novedad para mí. Algunas descripciones de eventos importantes, por ejemplo, el incendio en Salónica, ¿sí? Canciones sobre el servicio militar y los dramas de tener que ir a un servicio militar muy duro. Algunas canciones sobre la Shoah y algunas sobre el sionismo, pero sobre la madre no encontré. También la influencia del gramófono. Porque esas canciones muy largas, sobre todo las romanzas con centenares o no sé, decenas de estrofas, no entraban en los discos de 3 minutos. Entonces hubo que cortar o cantar otras canciones en los discos. Y lo otro es que las cantantes que cantaban en grupo, en casa, etcétera, no eran muy profesionales. Y la grabación en los gramófonos hizo profesionalizar y también acompañar con instrumentos la música. ¿Cómo se perpetúan las canciones? Bueno, ahí tengo 30 años de vida en un grupo folclórico que tiene 40 años, ¿sí? ¿Y cómo pasa? Primero, tenemos una cierta censura, algunas cosas que no nos parece, no se canta, ¿sí? 2, hay canciones que nos gusta particularmente cantar, entonces esa se mantiene, ¿sí?
3, nos damos cuenta que el público le gusta más algunas canciones que otras, más que todo las cortitas y las jocosas, y las demás no tanto. Entonces, fuera, o las guardamos así más o menos, pero bien. Y la otra cosa que nos dimos cuenta es que cuando contamos un cuento alrededor de la presentación que hacemos, ¿sí? Si ponemos la presentación en el contexto de un tema, eso es más atractivo también para el público. Pero entonces no se nos fue restringiendo, porque la mayoría de las canciones son sobre amor o desengaño o algo así, y entonces la mayoría de nuestras presentaciones también. Entonces hicimos algunas presentaciones fuera sobre, por ejemplo, los oficios, y entonces buscas distintas canciones sobre los oficios, o los números. A la 1 nací yo, 2 amantes, tengo la mi mamá, 3 anillos en un dedo, bueno, y así, ¿cierto? Para salirse un poco. Y finalmente hay un tema de voces. Entonces, si no tenemos una persona que se aprende bien una canción o que tiene el registro necesario para una canción, fuera. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto me queda? 2. Bueno, muy rápidamente algunas ilustraciones de tipo de canciones sobre mujer que sí tenemos bastantes. Y lo uno es la madre como consejera. Y ahí hay muchas. Entonces, por ejemplo, 2 amantes, tengo la mi mamá, al cual que me tome yo. O, ay, madre, búscame con quien durma. ¿Sí? Les muestra esa confianza, sobre todo entre la hija y la madre. La suegra. Un día sentada con mi marido. No. Bueno, mi suegra, la negra, con mi sedaquileya. Un día sentada con mi marido, ella detrás como un enemigo. O una canción que cantaba mi esposo y que la grabó Susana Weissachar porque no la había escuchado. Y decía, mi suegra es buena, me hace el lavado, me hace el planchado, un día la veré colgada del techado. Bueno, peor todavía. Las suegras de agora son gusanos de pared. Bueno. No la conozco. Bueno, hay algunas donde la suegra se auto-alaba, ya que no la alaban a ella. Hay otras que mencionan la madre, pero no en términos demasiado positivas. Por ejemplo, hay una que no voy a cantar porque no la puedo cantar bien, de Malaña tripa de madre, que, ¿sí? Que tanta hija parió 7 hijas hembras y ningún hija varón. ¿Sí? La esposa que se sacrifica, entonces, él se echa en cama armada, en la histérica yo, él bebe el vino puro y la agua y cayó, se come la carne godra, los huesecicos yo. ¿Sí? Y, sí. Tengo marido viejo, no me deja vivir. Bueno, hay esposas engañadas también. Hay esposos engañados o a punto de ser engañados o que son maltratados psicológicamente. Por ejemplo, ay, me demanda unas demandas que me hacen salir. Me demanda baño en casa y ventanas al jardín. ¿No la conocen? Bueno, y por último, canciones a la madre. Sí, ya sé, lo último. A la una nací yo, que por lo menos dice
2 besos al aire chi, el uno para mi madre y el otro para ti. ¿Sí? ¿Es de Bar Mitzvah? Ajá. Bueno, pero me dice que es de Bar Mitzvah, dice, hay padre, hay madre, no la conocemos en el coro, no fue recopilado, fue desechada en algún momento, y dice, aunque del estudio vengo de meldar y escribir, traigo yo flores, rosas y flores para mi madre gentil. Y finalmente una que encontré la partitura de 1932 con un arreglo, pero con el arreglo no sé cuál es la melodía, que dice, que madre no tiene, mucho la desea, yo que la tenía en tierra ajena. Y eso es lo que he encontrado. Si ustedes tienen más, por favor. Y terminaba, ¿rápido? Sí, ya. Entonces, bueno, terminaba con un resumen más o menos de lo que dije, pero para los poetas y músicos entre ustedes, aquí hay un lindo desafío, crear una canción sefaradí que alabe a la madre.